cuidado a quien invitas a tu mesa. Imagínate esto. Yo quiero que usemos un poco la imaginación en esa mañana. Imagínense que estamos haciendo senderismo. Estamos subiendo imagínate que tú estás en Jarabacoa o quizás está en Constanza, por decir de las montañas de acá, o quizás en San José de Ocoa, en una parte alta de San José de Ocoa. Imagínate que tú estás haciendo senderismo y andas con una persona que normalmente esa persona es una persona llegada a ti, es una persona con la cual tú regularmente haces algunos tipos de juegos, algunos tipos de chanzas, como decimos popularmente. Tú estás caminando, tú estás aquí y tú estás en tu camino, ¿verdad? Y estás subiendo, ahí hay un precipicio, pero tú estás subiendo y estás bien lejos del lugar, del precipicio, y tú estás caminando, él está de tu lado, del lado opuesto, tú estás del lado próximo al precipicio, y esta persona, hablando contigo y relajando en un momento determinado, como que te da un empujoncito y te dice, no relaje, así no, y esto y aquello. Y sigues caminando y siguen subiendo, siguen conversando de diferentes cosas. Viene nuevamente y juega contigo y dice, no, porque tú sabes cómo tú eres. Y tú vuelves y sigues caminando y caminando y caminando. Sigues subiendo. Viene nuevamente y ruega contigo. Dice, mire, ya no sigas jugando de mano. No quiero que tú sigas jugando conmigo de mano así. No me gustan esos juegos de manos. En un momento determinado, mientras tú estás subiendo, tú te distraes y no te das cuenta de algo y de pronto te caes. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿te caíste o te empujaron? Es la pregunta que hay que hacerte. ¿Te caíste o te empujaron? Muchas veces nosotros entendemos que una caída, entendemos que una separación de Dios, una separación del propósito de Dios es algo que sucede de repente. Pero tenemos que tener cuidado, porque muchas veces ese senderismo lo estamos haciendo con personas que le hemos dado la autoridad, le hemos dado el permiso para que con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, nos den esos pequeños empujoncitos. Que en principio eso es un juego, en principio es algo que nosotros no le vemos como peso a eso. Sin embargo, poco a poco nos va alejando del lugar seguro y nos va acercando al lugar del peligro. Y llega un momento que una distracción nos hace caer. Pablo lo dice de esta manera. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33, dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En otras versiones dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero me gusta esta versión, de la Nueva Traducción Viviente. Habla de cómo las malas compañías pueden corromper el buen carácter. Tú y yo podemos tener una buena formación en el hogar, una buena formación espiritual, podemos tener cierta fortaleza emocional, pero una mala compañía nos puede llevar a nosotros a un lugar de destrucción. Así que partiendo de esto, yo quiero primeramente que en esa mañana veamos eso, y es que la influencia de una mala compañía es real y peligrosa. Voy a repetirte esto. Una mala compañía que tú y yo le demos lugar en nuestra vida es real, su influencia es real. No hay forma alguna que la persona a la cual tú le das lugar en tu vida ejerza influencia. Son muy pocos los casos que tú puedas ver que una persona pueda mantenerse íntegro de una misma manera de actuar, de hablar, de pensar, independientemente con quién pase tiempo juntos.
porque por lo general siempre va a haber una influencia, positiva o negativa. Pero cuando es mala la compañía, esa influencia no solamente es real, sino que es peligrosa. Es como, dice alguien por ahí, dime con quién andas. Miren, es como uno pensar tomar carbón encendido y pretender no quemarse. Y yo quiero decirte algo, lo mejor, en el mejor de los escenarios, que no te quemes, por lo menos te va a quedar con las manos sucias, porque tomaste carbón en tus manos. No hay forma alguna que tú y yo nos rodeemos, nos podamos rodear de malas compañías y que su influencia no sea real y sea peligrosa para nosotros. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios dice: camino con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Es impresionante cómo a diario podemos ver personas con un futuro brillante, personas que tú y yo entendíamos que iban a lograrlo, que iban a llegar bien lejos, y de buena primera, en un de repente, vemos como su vida son destruidas. Decimos, pero ¿qué futuro? Tenía un futuro tan extraordinario, y mira lo que acaba de suceder. Empresarios, deportistas, artistas, en diferentes ámbitos, y decimos, ¿qué sucedió? La respuesta está con las personas que se rodearon, las personas con las cuales pasaban tiempo, aquellas personas con las cuales en algún momento le prestaron sus oídos espirituales, sus oídos emocionales, sus oídos naturales, físicos, y comenzaron a escuchar sus palabras, escuchar sus consejos, y luego se preguntan: ¿y cómo llegué aquí? Luego tú te preguntas: ¿cómo yo pude haber llegado aquí si yo estaba bien? Si yo sabía exactamente lo que yo quería. ¿Cómo yo llegué a este punto? Yo no sé. ¿En qué momento me perdí? Yo sé que quizás solamente algunos están haciendo contacto con eso. Pero esto es una historia que se repite una y otra vez, una y otra vez. Personas que están en un lugar en sus vidas y dicen: ¿cómo llegué aquí? Yo no sé cómo llegué. Si yo quería tener una vida correcta, yo quería tener una vida plena, yo quería alcanzar aquello que yo sabía, que yo estaba preparado, que yo estaba preparada. Yo estudié, yo me formé, yo me preparé para eso. Pero ¿cómo fue posible que yo no pude obtener esa vida que yo quería? Y es que tengo que darte una noticia, y quiero que guardes esto en tu corazón, guardes esto en tu mente. Tú no puedes, nunca vas a poder tener una vida correcta si te rodeas de las personas equivocadas. Voy a repetirte esto: nunca tú y yo podremos tener una vida correcta si nos rodeamos de personas equivocadas. ¿Quiénes son las personas que nos están rodeando? Yo no estoy diciendo que tú y yo no nos relacionemos con personas incorrectas, porque estamos llamados a hacer luz. ¿Estamos claros? Estamos llamados a hacer luz. Una de las cosas más disruptivas en los tiempos de Jesús fue precisamente eso, que Jesús se asociaba, o mejor dicho, Jesús se relacionaba en momentos determinados con personas que eran mal vistas en el pueblo. Jesús fue visto con una prostituta, Jesús fue visto con recaudadores de impuestos, Jesús fue visto con personas que eran mal vistas por la sociedad. Y una de las cosas que más alertaba a los religiosos del momento era cómo ese hombre, que era un hombre piadoso, un hombre cuyo mensaje era conectado al mensaje de Dios, podía reunirse, podía relacionarse, podía hablar con este tipo de personas. El punto aquí era que Jesús llegaba a estas personas con un propósito, y era para Jesús influenciar su vida. Jesús no se rodeaba de ellos. El círculo íntimo de Jesús no fueron esas personas.
Es más, les cuento que el círculo íntimo de Jesús, aunque eran personas en un momento determinado incorrecta, Jesús permitió que fueran su círculo íntimo porque había una intención, había una visión en parte de Jesús, y era convertir y transformar a esos hombres en lo que ellos luego se convirtieron. Estoy hablando de sus discípulos, estoy hablando de los apóstoles, estoy hablando de manera particular en Pedro, Jacobo y Juan, que era el círculo más íntimo de Jesús. Jesús 120, 70, 12, y de esos 12, 3, Pedro, Jacobo y Juan. Tú y yo vamos a relacionarnos con personas en los diferentes escenarios donde estamos. Tú y yo nos vamos a relacionar con personas incorrectas en el trabajo, en el deporte, en la política, donde quiera que tú te desenvuelvas, donde quiera que tú te muevas, te vas a relacionar, vas a conocer personas que tú vas a decir, oye, es que hay algo que yo repelo en esa persona, su forma de hablar, su forma de actuar, yo rechazo eso. Sin embargo, tú no puedes rechazar la persona. Tú no vas a rechazar a la persona, porque cada persona tiene un valor, cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Pero de ahí a que tú le des lugar en tu mesa para que esa persona hable a tu corazón, hable a tu mente, hable a tus emociones, y tú tarde o temprano te conviertas en ella, eso es otro tema. Porque no hay manera alguna que tú puedas alcanzar esa vida que tú quieres alcanzar, esa vida que tú crees que Dios ha diseñado para ti, si escoges las amistades equivocadas. No hay forma alguna. Cuando leemos ese verso que leímos al principio, ¿verdad? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Eso nos lleva a entender, cuando utilizamos este término de corromper el buen carácter, podemos entender entonces que igualmente una mala compañía nos va a alejar de Dios. Una mala compañía nos aleja de Dios, una mala compañía nos aleja del propósito de Dios. Sus influencias. Y es porque las malas compañías van a comenzar a hablarte a ti desde sus valores, desde sus principios, desde sus prioridades. Y si tú eres como yo, de entrada te van a hacer ruido. Sus palabras te van a hacer ruido. Pero poco a poco te vas acostumbrando. Y llegará un momento que no es tan escandaloso lo que está diciendo. Es más, va a llegar un punto donde tú estarás de acuerdo con algunas cosas. ¿Y sabes qué? Al final, tú estarás declarando y viviendo conforme a como ellos son. Porque las malas compañías tienden a alejarte de Dios y de su propósito en tu vida. Cuando yo hablo de alejarte de Dios, yo no estoy hablando de alejarte de la iglesia. Sí, porque inmediatamente asociamos a Dios con la iglesia. Y es la razón por la cual hay personas que estamos dentro de la iglesia. Y digo estamos porque no quiero excluirme. Hay personas que estamos dentro de la iglesia, estamos predicando en la iglesia, estamos cantando en la iglesia, estamos sirviendo en la iglesia, pero el corazón ya hace tiempo que está lejos de Dios. Porque incluso nos hemos rodeado de personas que practican iguales cosas igual que nosotros, pero son personas que son impías, personas cuyos corazones están lejos de Dios. Y decimos, oye, pero eso funciona. Yo puedo vivir doble vida, yo puedo hacer cosas incorrectas e igualmente servir a Dios. Y no nos damos cuenta que esas malas compañías nos están alejando de Dios, nos están alejando del propósito. Por eso nos sorprendemos cuando leemos noticias de escándalos que suceden dentro de las iglesias, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y decimos, ¿cómo es posible que un hombre, una mujer de Dios haya hecho tal o cual cosa? ¿Sabe por qué? Porque en algún punto esas personas iniciaron bien, esas personas iniciaron amando a Dios, queriendo agradar a Dios, queriendo servir a Dios de todo corazón, pero en algún punto dieron permiso a algo o a alguien en su mesa y comenzaron a escuchar, comenzaron a ser influenciadas, y poco a poco
sus corazones se fueron alejando de Dios. Son las personas que Dios dice en un momento, este pueblo, Dios hablando del pueblo de Israel, dice, este pueblo con sus labios me están adorando, pero sus corazones están lejos. Están lejos, sus corazones están lejos de mí. Y eso es lo que hacen las malas compañías. Tienden a alejarnos de Dios, tienden a alejarnos del propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Un propósito que es para glorificarle a Él, pero un propósito que igualmente es para bendecirnos y que tú y yo seamos de bendición a otros. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir y serás de bendición. Siempre el propósito de Dios es para su gloria, pero siempre el propósito de Dios traerá bendición a tu vida y serás instrumento de bendición a la vida de otros. Tenemos que tener cuidado de quienes nos estamos rodeando. El Salmo 1 en esta versión dice, qué alegría. En otra versión dice, bienaventurado es. Aquí dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, y se juntan con burlones. ¿Conocen ese salmo? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando David en ese salmo plasma su entendimiento, su comprensión de lo que es Dios y de lo que es estar en un corazón centrado en Dios y no permitir que malas compañías puedan influenciar su vida. Esa revelación, esa interpretación, David la plasma en lo que hoy conocemos como el Salmo 1. Y es interesante porque ese versículo 1, solamente ese verso 1, si tú y yo nos quedamos con el verso 1, nos da 3 etapas de la vida de aquellos que se rodean de malas compañías. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Lo primero es que tú y yo, cuando nos rodeamos de una mala compañía, lo primero que le cedemos es el permiso de aconsejarnos, el permiso de hablarnos. Le permitimos que de alguna forma comiencen a ministrar a nuestra alma. Esas personas comienzan a ministrar a nuestras emociones. No seas tonto, no aguantes, no seas tonta, suelta. Mira esto, mira aquello. Y tú comienzas, en principio tú dices, no, yo soy un hombre de fe, yo estoy creyendo un milagro. Pero llega un momento que tú dices, óyeme, pero pudiera ser cierto eso. Yo no lo había visto de esa forma. Porque comenzaste a escuchar el consejo. Pero lo segundo es, en ese mismo verso nos dice, primero tú escuchas y luego comienzas a caminar. Hay puntos donde tú comienzas a coincidir. Dice, ni andan con pecadores. En otro lugar, Dios nos dice esto, no andan dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No hay forma que tú andes en comunión con otra persona si tú y esa persona, como dicen popularmente, no hacen esquina. En algún lugar hacen esquina. Y el problema es que cuando tú y yo comenzamos a escuchar el consejo de los malos, cuando habla de malos aquí, está hablando de personas cuyos corazones no están inclinados a Dios. Es que en algún punto tú y yo comenzamos a hacer esquina. Y no solamente vamos a escuchar, ya vamos a comenzar a caminar. Es como, ¿alguien ha salido a hacer ejercicio con un compañero a correr? ¿Aquí hay alguien que ha corrido con algún compañero? Bueno, veo varias personas. Normalmente cuando tú sales a correr con otra persona, Rangel, ven, que Rangel me lleva ventaja a mí. Ligero, más joven y de todo. Más buen mozo. Señor, perdóname por mis pecados. Imagínense que Rangel y yo salgamos a correr. Vamos a decir caminar porque no podemos correr aquí. Pero imagínense que Rangel esté caminando rápido. Camina rápido, Rangel. Yo camino un poco más lento, pero yo quiero conversar con él. Rangel, espérame. ¿Qué va a suceder? O Rangel, avanza.
o Rangel, o yo acelero mi paso para andar con él, o él va a ¿qué? A disminuir su paso, disminuye el paso para poder andar conmigo. El punto es que como él y yo, gracias Rangel, como él y yo estamos de acuerdo, ya yo escuché el consejo y estamos de acuerdo en algunas cosas, comenzamos a andar juntos. Y andar juntos significa que ya yo voy a comenzar a caminar al mismo ritmo que él. Ahora lleva eso en el ámbito espiritual. Esa persona que tú diste lugar en tu mesa, que en principio eran personas que tú rechazabas, ahora tú estás caminando a su propio ritmo. Ahora tú y yo comenzamos a ver las cosas como esa persona a ver. Todavía no hacemos lo que hace, pero por lo menos ya pensamos igual. Todavía no hacemos lo que hace porque eso es muy perverso, eso es muy malo o eso es imposible que yo lo haga, pero por lo menos comenzamos a sentirlo o a declararlo con nuestros labios porque hemos decidido andar juntos con ellos, caminar a un mismo ritmo. Pero finalmente en ese mismo verso 1 dice, ni se juntan con los burladores. Ahora no solamente yo escucho, ahora no solamente yo camino al mismo ritmo, sino que ahora yo busco, ya hay una intención en mí, ya yo no busco reunirme con esto, no, estos son aburridos, son unos, me voy a reunir con estos, ahora yo me quiero juntar con estos. Ya hay un deseo, ya hay un hambre en mí de conectar con esos y no con esos. Pero ya sabemos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pablo lo dice de esta manera. Dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, ciertamente eso. No hay forma alguna que tú y yo nos rodeamos de mala compañía y al final no cosechemos el fruto de andar con mala compañía. Volvemos a la pregunta o a la declaración, cuidado a quien invitas. Cuidado a quien invitas a tu mesa. Este mismo Salmo 1 habla, y siempre nos quedamos en esta parte donde dice, será como, dice que más el que se deleita en la ley del Señor día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos acordamos siempre de ese verso. Pero dice los versículos siguientes de ese mismo capítulo 1 de Salmo, no así los malos. Y habla de un fin amargo. Habla de un fin triste, de dolor para los malos, para los que se alejan, para que aquellos cuyos corazones se apartan de Dios. No te creas la película. No te creas la película que te están vendiendo. Al final, el fin es amargo. Al final el destino no es agradable. Porque no hay manera alguna que alejado de Dios, que desconectado de la fuente de vida, podamos fructificar, podamos florecer, podamos reverdecer. No hay manera alguna. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos en uno de los evangelios, creo que en el de Juan, sí, en el de Juan, cuando habla de que yo soy la vid, ustedes son las pámpanos, es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. La única manera que las ramas sus hojas puedan ser verdes, que puedan luego salir unas florecitas y luego salir un fruto y que otras personas puedan alabar los frutos de ese árbol y puedan luego ser bendecidos comiendo los frutos de ese árbol. Es decir, las ramas permanecen conectadas al árbol, al tronco. La única manera de tú florecer, de tú fructificar y de tú ser bendecido y bendecir a otros es si tú y yo permanecemos conectados con Dios. Pero lamentablemente las malas compañías tienden a alejarnos de Dios y de su propósito. Por eso es que nunca podrás tener una vida correcta si escoges
las amistades equivocadas. Nunca. Nunca. No hay forma que podamos alterar esto. Y ahí nos encontramos en este punto. Y decimos, ¿qué podemos hacer ahora? Si aquí hay alguien que en algún momento ha escogido relaciones equivocadas, personas equivocadas, malas compañías, que han ido enfriando el corazón, que han ido alejando el corazón de Dios y de lo que es su propósito, yo tengo una muy buena noticia. Y la buena noticia que tengo para ti es que Dios da oportunidades. Dios da oportunidades. Y la oportunidad de que Dios nos brinda, que Dios nos da, es para que podamos detenernos y alinearnos, ya sea nuestras vidas y nuestras relaciones, a Él. Dios nos da la oportunidad de detenernos. No es tarde. Óyeme bien, no es tarde. No es tarde. Si tú estás respirando, no es tarde. Si queda en ti, aunque sea un aliento de vida, no es tarde. Para en ese punto donde te encuentras, donde yo me encuentro, detenernos y alinear nuestras vidas y relaciones, comenzar a identificar esas relaciones que no, esas relaciones que sí, y comenzar a alinear esas relaciones a lo que es el diseño, a lo que es el propósito de Dios. Las Escrituras están llenas de ejemplos, de modelos, de hombres, de mujeres, que en momentos determinados se apartaron de Él y Dios le dio la oportunidad para ellos retornar nuevamente. Mira lo que dice acá Isaías capítulo 1, verso 18, la primera parte. Voy a leerlo completo de acá. Ahí dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Me gusta como el Señor dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. ¿Cuál es el problema aquí? Tu pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Te has alejado de mí? ¿Cuál es el problema? Tu corazón se ha enfriado de una forma tal que ya no siente ningún tipo de pasión por mi presencia. Vamos a resolver este asunto. Y quiero decirte algo, dice el Señor. Aunque tus pecados, aunque tú hayas caído tan bajo que fuese rojo como la escarlata, fuese rojo como el carmesí, yo quiero decirte que yo lo voy a convertir como blanco como la nieve. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es: no importa cuán lejos tú estés, no impide que yo escuche tu clamor. Cuán lejos tú estés no impide que yo vea tu necesidad, que yo vea tu pobreza espiritual. Y no estás tan lejos que mi amor no te pueda alcanzar. Es lo que vemos luego en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo no es una estrofa de una canción. Ven, Espíritu Santo. No es una estrofa de una canción. El Espíritu Santo no es una paloma como lo vemos en algunos posts, algunos afiches. No es un fuego como lo vemos en algunas publicaciones. El Espíritu Santo es Dios, es la persona misma de Dios, anhelando tu corazón, anhelando tener una intimidad con nosotros, diciéndonos: acércate a ti, acércame a mí, y yo me acercaré a nosotros.
Ese es el clamor. Ese es el clamor. Y es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Ven. Recuerda que nunca podremos tener esa vida correcta que anhelamos si nos rodeamos de personas equivocadas. Dos historias. Se las voy a contar en 2 minutos. Voy a tomar 1 minuto para cada historia. Esas que ven ahí en pantalla. Por un lado tenemos a Aaron Hernández. Por otro lado tenemos a Whitney Houston. Aaron Hernández en su momento fue el mejor prospecto de los New England, de la NFL. Sus primeros 3 años fueron espectaculares en el fútbol americano. Pero hubo amigos de cuando él creció que él nunca se desconectó de ellos. Amigos que eran pandilleros, que eran criminales. Y él sabía jugar, él sabía estar ante las cámaras, sabía estar rodeado de sus compañeros de equipo, pero sus amigos, sus compañeros de equipo eran una cosa, pero sus amigos eran otros, eran los pandilleros y eran los criminales que él conoció en el bajo mundo. Y este muchacho, así como usted lo ve, joven, en una de esas andanzas, porque recuerden que no solamente escucha el consejo de los malos, sino que andan con ellos y luego se juntan con ellos. En una de sus andanzas hicieron un robo, salió mal y él cometió un asesinato. Aaron Hernández fue condenado a prisión. Aaron Hernández cuando ve el futuro que fue destrozado, que ya no tiene esperanza de volver a jugar nuevamente en la NFL, cuando ve que él mismo por las malas compañías autodestruyó su vida, terminó en el año 2017 quitándose su propia vida en prisión. Aaron Hernández. A su lado vemos a Whitney Houston, una de las mejores voces, de las voces más privilegiadas en la historia. Brillante. Una jovencita que durante su tiempo de adolescencia cantaba, ministraba en la iglesia a la cual donde ella creció, música gospel. En su momento ella era una jovencita, una adolescente que amaba, que servía a Dios desde la iglesia. Pero en algún punto alguien le dijo, es que tu voz debe ser sacada de la iglesia, debe ser llevada a otros lugares. Asintió, no tiene nada de malo eso. Pero ella comenzó a darle permiso a personas en su vida. Comenzó a relacionarse con personas, incluyendo quien fue su esposo, Bobby Brown. Y ese mundo con el cual ella se rodeó, de ser una mega estrella como era ella, la llevó a autodestruirse, sumergida en drogas, diferentes tipos de adicciones, deterioro físico y finalmente acabando también con su vida. Porque es imposible tener una vida correcta con amistades equivocadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero es evaluar nuestras relaciones, identificar y las mismas nos alejan de Dios y su propósito. Vamos a evaluar. Yo no estoy diciendo ahora que tú ahora seas un ermitaño, que te tranques, que te vayas a un monasterio. No, es simplemente que tú y yo podamos detenernos y comencemos a evaluar cada una de las diferentes relaciones. Identificar si esas relaciones nos están alejando de Dios y su propósito.
Y lo segundo es escoger de forma intencional personas que influyan positivamente nuestras vidas y nos acerquen a Dios y su propósito. Y yo sé que algunos jóvenes estarán pensando, es que ese tipo de personas son aburridas. No, no tiene que ser aburrido. El evangelio no tiene que ser aburrido. La vida piadosa no tiene que ser aburrida. Por el contrario, cuando vemos la vida de Jesús como era alegre, podemos ser alegres, podemos ser espontáneos, podemos practicar deporte, podemos tener todo tipo de actividades, ir a muchísimos lugares, playas, podemos hacerlo, podemos disfrutar. Lo único que tenemos que ser intencionales para que esas personas puedan influir positivamente en nuestras vidas y que nos acerquen a Dios y a su propósito. ¿Sabes por qué? Porque no hay manera alguna que tú y yo podamos tener una vida correcta si escogemos las amistades equivocadas. Así que quiero decirte esto finalmente: cuidado a quien invitas a tu mesa. Cuidado a quien invitas a tu mesa. En este punto yo quiero orar. Quiero que por un segundo tú y yo podamos detener nuestro mundo y le miremos a Él. Voy a repetir: detener nuestro mundo y le miremos a Él. Hay una promesa, dice que los que miraron a Él, sus rostros no fueron avergonzados. Y es porque cuando miramos a Dios no vamos a ser avergonzados. Cuando miramos a Él no seremos humillados. Cuando miramos a Él, su favor y su gracia se manifiesta sobre nuestras vidas. Cierra tus ojos por un instante ahí donde te encuentras. Padre, gracias te damos. Gracias por